Hola a todos y bienvenidos a El Rinconcito de Dios. ¿Están listos para una inmersión profunda en una de las historias más impactantes de la Biblia? Claro que sí. Hoy vamos a explorar la historia de Caín y Abel. Uy, qué fuerte. Una tragedia familiar que nos revela mucho sobre la naturaleza humana y las consecuencias del pecado. Es increíble cómo una historia tan antigua todavía puede resonar con nosotros hoy en día. Totalmente, es como si fuera un espejo, ¿Verdad? reflejando nuestras propias luchas con la envidia, los celos y la ira. Exacto, como si nos estuviera hablando directamente a nosotros. Y bueno, comprender esta historia es fundamental, ¿Por qué? porque nos muestra cómo el pecado, desde sus primeras manifestaciones, puede corromper las relaciones humanas y llevar a actos terribles. Uf, sí, da miedo pensarlo. Empecemos desde el principio, ¿te parece? Me parece perfecto. En el jardín del Edén, Ahí donde todo comenzó, donde Adán y Eva desobedecen a Dios. dando origen al pecado original. Exacto. Y con el nacimiento de Caín y Abel. ¿Qué pasa? Vemos cómo este pecado original se transmite a la humanidad. Es como una herencia, ¿no? Sí, una herencia que todos cargamos. Qué fuerte. La historia nos presenta a Caín y Abel como dos hermanos, Ajá. con caminos muy distintos. ¿En serio? Cuéntame más. Caín, el agricultor, representa el trabajo duro. Como el esfuerzo humano por dominar la tierra. Exacto. Y Abel, el pastor, simboliza una conexión más espiritual, una vida dedicada al cuidado de las criaturas de Dios. Interesante, como dos caras de una misma moneda. Es una buena forma de verlo. Y luego llega el momento crucial, ¿Cuál? el de la ofrenda. Ah, sí. Caín ofrece a Dios los frutos de su trabajo, Ah. mientras que él sacrifica lo mejor de su rebaño. Entonces, ¿qué pasa? Dios acepta la ofrenda de Abel, Y la de Caín. la rechaza. ¡Wow! ¿Y por qué? Muchos estudiosos creen que la clave está en la actitud. Actitud. Sí, la actitud detrás de la ofrenda. O sea, no se trata tanto de objeto en sí, ¿No? sino de la intención del corazón. Exacto. Abel ofrece con humildad y devoción, Reconociendo que todo lo que tiene proviene de Dios. mientras que Caín, por otro lado, ¿Qué pasa con Caín? podría estar ofreciendo por obligación o por un deseo de reconocimiento, Ya veo. como diciendo, mira Dios todo lo que he logrado. Y Dios vio su corazón. Claro. Y la reacción de Caín es explosiva. ¿Qué es? Se llena de ira, de envidia, de resentimiento. ¿Te imaginas la frustración de ver que tu esfuerzo no es reconocido? Claro, es una reacción humana, pero ¿Pero? lo que diferencia a Caín es que permite que esas emociones negativas lo dominen por completo. Uf, eso es peligroso. Y Dios, en su infinita misericordia, le advierte. Le advierte. ¿De qué? El pecado acecha tu puerta. Lo desea, pero tú debes dominarlo. Qué fuerte. Es como si Dios le estuviera dando una oportunidad. Exacto, una oportunidad para cambiar su camino, ¿Y qué hace Caín? cegado por la ira y la envidia. No escucha. No escucha. Invita a su hermano Abel a salir al campo. Y allí, en un arrebato de furia, lo mata. No. ¿El primer homicidio? Exacto, es el primer homicidio en la historia de la humanidad, un acto brutal que marca un punto de inflexión. ¡Qué terrible! ¿Y después? ¿Qué pasa? Lo más impactante es que, en lugar de arrepentirse, ¿Qué hace? intenta ocultarlo. ¿En serio? Cuando Dios le pregunta por Abel, él miente y se muestra desafiante. No puede ser. Como si se hundiera aún más en la oscuridad. Y aquí la historia nos plantea una pregunta crucial. ¿Cuál? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante nuestros errores? Es una pregunta que todos nos debemos hacer, ¿no? Totalmente. La historia de Caín y Abel nos recuerda que todos somos capaces de cometer errores, incluso errores terribles. Pero lo que realmente importa es cómo respondemos ante ellos. Exacto. ¿Buscamos la redención y el perdón o nos dejamos dominar por la culpa y la negación? Esa es la verdadera prueba. Y la historia de Caín no termina ahí. Ah, no. ¿Qué más pasa? A pesar de su crimen, Ajá. Dios no lo abandona por completo. ¿En serio? Le impone un castigo, Sí. pero también le ofrece protección. ¿Cómo? No entiendo. Caín se convierte en un errante, marcado por su pecado, Ya. pero aún con la posibilidad de encontrar un nuevo camino. Es decir, que a pesar de todo hay esperanza. Siempre hay esperanza. La misericordia de Dios es infinita. Amén a eso. Dios no lo deja solo a su suerte. Aquí. Le da una señal para que lo protejan. Es como si reconociera que incluso en el pecador más endurecido hay una chispa de humanidad. Una chispa que merece ser protegida. Sí, pero este acto de misericordia no borra las consecuencias. No. Es condenado a vagar por la tierra Alejado de su familia. y de la comunidad, Exacto, se convierte en un símbolo del exilio. del aislamiento que resulta del pecado. Pero fíjate qué curioso que, a pesar de todo, Caín funda una ciudad.
Así. Crea una civilización, aunque marcada por la sombra de su pasado. Es como si intentara construir algo nuevo. Dejar una huella, Quizás buscaba redención a través de la creación. aunque siempre cargando con el peso de su culpa. Ese peso, esa culpa es algo que nosotros también experimentamos a veces. Cuando tomamos malas decisiones, Cuando herimos a otros. esa sombra nos persigue, La historia de Caín nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias. pero también que la posibilidad de reconstruir Siempre está presente. totalmente, aunque Caín nunca puede escapar de su pasado. La historia nos sugiere que puede encontrar un propósito. Una forma de seguir adelante. Y creo que es un mensaje poderoso para todos nosotros. ¿Qué podemos aprender de la historia de Caín y Abel para aplicar a nuestras vidas? Una de las lecciones más importantes, creo yo, Sí, es la necesidad de controlar nuestras emociones negativas. claro. Caín se dejó dominar por la envidia, Y la ira. y eso lo llevó a cometer un acto terrible. Debemos aprender a reconocer esas emociones. A no dejar que nos controlen, Todos sentimos envidia, rabia, celos a veces. pero la clave está en cómo gestionamos esos sentimientos. Nos dejamos consumir por ellos. O buscamos una salida más constructiva. La historia de Caín nos advierte sobre el peligro de dejar que las emociones negativas nos dominen. Otra lección importante es la importancia del perdón. Aunque Dios castiga a Caín, También le ofrece protección. es una muestra de que incluso en los momentos más oscuros, La misericordia divina está presente. y esa misericordia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de perdonar A nosotros mismos. y a los demás. El perdón es un acto liberador, tanto para quien lo concede como para quien lo recibe. Nos permite romper con el ciclo de la culpa y el rencor. Y abrirnos a la posibilidad de una nueva relación. La historia de Caín y Abel, a pesar de su tragedia, Nos ofrece un atisbo de esperanza. de redención, Sí, porque en última instancia la historia no se trata solo del pecado y el castigo. sino también del amor, Y la misericordia. del poder del perdón para sanar las heridas del pasado. Y abrir un camino hacia el futuro, Y creo que esa es una lección que todos necesitamos recordar. especialmente en los tiempos difíciles que vivimos. Esta historia nos deja una pregunta. Sí, una pregunta muy actual. ¿Qué camino elegimos nosotros? ¿El de Caín o el de Abel? ¿El camino del resentimiento y la violencia o el camino de la humildad y el perdón? Es una pregunta que resuena en cada decisión que tomamos, En cada relación, en cómo reaccionamos ante la injusticia. en cómo enfrentamos nuestros propios errores. Nos dejamos llevar por la ira. O buscamos la reconciliación. La historia de estos dos hermanos nos recuerda que todos tenemos la capacidad para el bien y para el mal. Pero también nos recuerda que hay esperanza incluso después de la caída. Dios no abandona a Caín a su suerte. Le ofrece protección y la posibilidad de un nuevo comienzo. Es un recordatorio de que la misericordia divina siempre está presente Incluso en los momentos más oscuros. y que nosotros también podemos elegir la compasión, ¿Perdón? la construcción de un futuro mejor. La historia de Caín y Abel no es solo un relato del pasado, Es un espejo, que refleja nuestras propias luchas, nuestras tentaciones, nuestras posibilidades, y nos invita a reflexionar, sobre el camino que queremos construir tanto individualmente, como sociedad. un camino de envidia y destrucción. Un camino de amor y perdón. La elección está en nuestras manos. En nuestras manos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la historia de Caín y Abel. Esperamos que les haya brindado nuevas perspectivas y reflexiones para aplicar en sus propias vidas. No olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros episodios. Hasta la próxima en el Rinconcito de Dios.